Buenos días. En el día de hoy, la liturgia en la primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos del 21 al 33. Sed sumisos unos a otros con respeto cristiano. Las mujeres que se sometan a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, Él que es el Salvador del cuerpo. Pues como la iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra y para colocarla ante sí gloriosa. La iglesia sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propia carne, sino que le da el alimento y calor como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Este es un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. En una palabra, que cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete al marido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 18. Dichosos los que temen al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo y serás dichoso, te irá bien. Dichosos los que temen al Señor. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichosos los que temen al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos 18 al 21. En aquel tiempo decía Jesús: ¿a qué se parece el reino de los cielos? ¿A qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma, siembra en su huerto, crece, se hace arbusto y los pájaros anidan en sus ramas. Y añadió: ¿a qué compararé el reino de Dios? Se parece a una levadura que una mujer toma y mete en 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es bastante triste mirar cómo la institución y el sacramento del matrimonio están llenos de tantas, de tantas emociones, de tantos sentimientos que causan daño, que causan dolor, que causan angustia. Si fuéramos obedientes a la palabra de Dios, si fuéramos obedientes a lo que Él nos pide en su palabra que nosotros seamos, la situación en el mundo, en las familias sería totalmente diferente. El matrimonio es ese proyecto de vida que construyen un hombre y una mujer para procrear, para tener hijos, para sacarlos adelante, para enseñarles a conocer de Dios, a conocer su palabra. Dios parte de un presupuesto y es que cada persona que conforma ese matrimonio, el hombre, que es el esposo, el marido, va a amar a su esposa como Cristo ama a su iglesia. ¿Y cómo ama Cristo a su iglesia? Dio la vida por ella.
dio la vida por la iglesia, por rescatarnos del pecado, por rescatarnos del desconocimiento, de la ignorancia, de las tinieblas, del odio. Eso fue lo que hizo Jesús, rescatarnos a nosotros. Se ofreció como sacrificio vivo por nuestra salvación, por nuestros pecados, para redimirnos de nuestros pecados. Y entonces esta palabra que nos está mostrando Dios hoy, parte de ese presupuesto, ese es el deber ser, que el marido ame a su esposa como Cristo amó a su iglesia, que se entregó a sí mismo por la iglesia para consagrarla. Dice esta palabra que me parece que es hermosísima. Dice, Él se entregó a sí mismo por ella para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para colocarla ante sí gloriosa. Una iglesia sin mancha, ni arruga, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Qué hermoso es cuando un hombre y una mujer se unen en el sacramento del matrimonio, cada uno conociendo cuál es ese rol que debe tener dentro de ese matrimonio. El hombre, entonces aquí nos está diciendo la palabra, que el hombre es cabeza de su casa, es cabeza de su mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Igualmente Él, que es el Salvador, que es el servidor, el que se entrega por su iglesia, asimismo debe ser el hombre como cabeza de su casa, de su hogar. Y la mujer debe respetar cuando está diciendo que se someta, que la mujer se someta a su marido, es porque así como nosotros debemos obedecer a Dios, también sabiendo que ese esposo la ama como Dios nos ama a nosotros, igualmente ella debe respetar a su esposo como nosotros respetamos a Cristo y respetamos la palabra. Pero eso es cuando, reitero, cada uno de los contrayentes conoce cuáles son sus roles, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus deberes dentro de ese matrimonio. Lamentablemente, no todos los hogares están unidos por esa, dice la palabra, que el matrimonio es un lazo de 3 cuerdas, el esposo, la esposa y Dios. Entonces, cuando Dios realmente entra a ser parte de esa familia, a ser parte de ese matrimonio, de ese hogar, empieza realmente a conocer cada uno cuál es ese rol y cuál es ese papel fundamental que tiene dentro del sacramento del matrimonio. Por eso es que es muy importante esa preparación al sacramento del matrimonio para que entendamos y comprendamos qué es lo que cómo es que vamos a construir ese proyecto de vida, porque ya lo dice desde el libro del Génesis, el hombre dejará, y que también lo repite acá Pablo en la carta a los Efesios, dice, el hombre abandonará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, hasta que la muerte los separe. Cuando se conforma ese matrimonio de esa manera, efectivamente construyen los dos un proyecto de vida, yo lo miro como de esta manera, que cubre y que protege a esos hijos que nazcan dentro de ese matrimonio. Y entonces así se va dando de generación en generación. Pero lastimosamente, repito, hemos apartado a Dios de nuestra casa, de nuestro matrimonio, de nuestro hogar, y por eso es que hay tanta ruptura, tanto divorcio, tanto conflicto, violencia intrafamiliar, tanto infidelidad, tanto adulterio, tanta tristeza y tanta violencia alrededor en el interior de los hogares. Pero qué bueno que nosotros escuchemos hoy esa palabra de Dios y digamos así como en el Salmo, dichosos los que temen al Señor. Estos que temen al Señor es que saben que efectivamente nosotros vamos a tener que responder ante ese juicio que vamos a hacer de que debemos amar a esa mujer y a ese esposo que Dios nos dio al conformar una familia. Y en el Evangelio entonces nos va diciendo que ese reino de Dios, que es el que debe estar en la casa, es el reino de Dios el que debe haber en un hogar, en una familia, debe crecer. Esta semilla, como lo dice el Señor, ¿a qué lo comparo? El reino de Dios, dice, lo comparo a un grano de mostaza, una semilla que un hombre toma, lo siembra en su huerto, en su casa, este crece y entonces empieza a crecer tanto que le empieza a dar hogar, le empieza a dar techo, le empieza a dar vivienda,
no solamente, pues acá dice que los pájaros empiezan a anidar, pero obviamente que estamos, reitero, es esa semilla que va creciendo, que es el reino de Dios, que es el amor, la justicia, el gozo, el respeto, la obediencia a Dios, va creciendo de tal manera que se va expandiendo. Y es el hogar, aquella primera iglesia donde aprendemos o donde nosotros como padres debemos enseñarle a nuestros hijos a amar a Dios, a obedecerlo, a cumplir sus normas, para que efectivamente ese reino de Dios esté en nuestras familias, en nuestras casas, y así crezcan nuestros hijos y sigamos expandiendo ese reino de Dios, que repito, es lo más hermoso que nos puede pasar a nosotros. Y de la misma manera, dice el Señor en su palabra, que de la misma manera es la levadura, que nosotros sabemos que qué es lo que hace la levadura, es fermentar. Hay una masa, hay una porción de levadura, y esa levadura impregna esa masa para que esa masa empiece a crecer y a expandirse. Pero miren que la levadura necesita mezclarse, necesita impregnarse, impregnar al resto de masa para que toda la masa crezca. Entonces, nosotros cuando esa semilla o cuando Dios entra realmente en nuestra vida, empezamos a crecer en el amor, en el perdón, en la misericordia, en las buenas maneras, en las buenas palabras, en entender, en servir, etcétera. Y así como nosotros lo hacemos, también entonces tenemos que hacérselo a otras personas para que ese reino de Dios se expanda y siga creciendo. Entonces hoy vamos a decirle, Señor, ayúdanos a que esa semilla que tú has sembrado en nuestro corazón crezca hasta ser el árbol más grande del huerto, y podamos así, Señor, expandir todo lo que tú quieres que nosotros hagamos, de perdón, de amor, de servicio, de entrega a los demás. Y así, Señor, también podamos hacerlo con otras personas para que el reino tuyo siga creciendo. Te pedimos, Señor, que podamos impregnarnos, untarnos, influenciar a muchas personas, Señor, con nuestra vida, con nuestro comportamiento, sabiendo, Señor, que tú eres realmente el Rey del mundo y del universo, porque el universo es tuyo, Señor, y la gloria inunda, Señor, cada rincón de esta tierra. Por eso te damos gracias, Señor, y te pedimos que tu palabra nos lleve, Señor, a ese conocimiento de tu verdad, para que ese reino de Dios siga creciendo en nuestro ser, en nuestro interior, en nuestra familia y en todas las naciones del mundo. Amén.